A ver, vamos con el tema de Hermosillo. El gobernador dice se quiere cancelar la presa, reducirla, y el tema también de la desaladora de Bahía de Quino. Vamos a estar diario con diferentes voces, especialistas, ambientalistas. Vamos a tomar el tema para escucharnos todos. ¿Qué opinas tú, Juan Jaime? Qué gusto saludarte. Juan Jaime Sánchez Mesa, especialista en gestión integrada de cuencas hidrográficas e integrante también de la Mesa Hermosillo. ¿Cómo vamos? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Alberto. ¿Procede la cancelación de la presa, como la propone el gobernador, el proyecto del gobernador? Ajá. Bueno, una primera cosa que habría que señalar es la siguiente. La presa como tal es un bien del dominio público federal que tiene un propósito que sale sobrando explicar en qué consiste ese propósito. Cualquier cambio en el estatus que hoy día tiene la presa, como bien dice la legislación del dominio público federal, tendría que generar varias decisiones en el ámbito federal. Una primera de ellas es desafectar la parte de la presa que, de acuerdo con la propuesta que ha formulado el gobernador del estado, estaría destinada para la realización de actividades distintas a las que hoy tiene la presa. Tendría que desafectarse, digamos, tendría que el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, expedir un decreto por el cual ese bien del dominio público federal pasa al dominio privado de la federación. Lo que se hizo aquí en el Vado del Río, en el gobierno del ingeniero Félix Valdés. Una parte del Vado del Río se desafectó y entonces ya pudo el gobierno del estado comercializar los terrenos. Aquí tendría que ocurrir exactamente lo mismo, convertir esa porción que se desea destinar a otros usos, convertirla en un bien de dominio privado y la federación pues cederla al gobierno del estado, donarla y el gobierno del estado decidir lo que tendría que ser. Primero. Pero hay que tomar en cuenta que en el contexto de la propuesta que ha formulado el gobernador del estado, ese cambio en el estatus de la presa estaría ligada a la realización de esas presas, de esas obras aguas arriba de lo que hoy día es la presa Abelardo Rodríguez. Lo que nos indica eso, independientemente de las formalidades que habría que cumplir, es que primero habría que realizar las obras de las presas. Es decir, si la presa hoy día, el propósito que tiene es contener la eventualidad de aguas que lleguen a Hermosillo y proteger a la ciudad de Hermosillo, lo primero que tendría que hacerse antes de desafectarlo es realizar las obras, y una vez que esas obras consistentes en esas presas estén concluidas, el siguiente paso sería precisamente el desafectar la presa. Pero procede, ¿no afectaría Hermosillo en materia ambiental? Es decir, porque pues los ríos tienen memoria. Sí. Y la presa pertenece a un río, ¿estamos de acuerdo? Es la cuenca del río Sonora. Es decir, ¿cancelarla no es riesgoso? No lo sería en el contexto en el que no se analice de manera aislada el caso de la presa. Tendría que ubicarse esa decisión en el contexto de las otras obras. O sea, si se hacen las obras, no sería riesgoso. Las obras que tendrían que hacerse primero. Sería muy difícil que el gobierno federal dijera, vamos a desafectar la presa Abelardo Rodríguez en una porción determinada, en tantas hectáreas, porque dentro de algunos años va a haber una presa a aguas arriba que va a evitar el uso que hoy tiene. Es buen punto lo que dices. Imagínate que primero se pongan a construir y hacer sus cosas ahí en la presa. Es que sí se va a cancelar porque lo dijo con agua y sin hacer las otras tres presas. Sí. El orden, entonces, aquí, el orden cronológico totalmente, en el que deben ocurrir las decisiones y la realización material de las obras está clarísimo, porque no puede ponerse en riesgo, y yo creo que ahí no habría nada que bordar o especular, ¿no? Aquí hay algo muy importante, hay que notar, y yo lo puedo decir, y además las cifras lo reflejan, el gobierno federal ha venido disminuyendo gradualmente desde 2017 el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua. Estas obras, la magnitud de estas obras, su carácter estratégico, su importancia para la capital nada menos del estado, los recursos implicados en su realización, normalmente recordarás, cualquiera que tenga un poco de memoria recordará que son obras tradicionalmente a cargo del gobierno federal. Nada menos el Acueducto Independencia
Pues el gobierno del Estado tuvo una gestión importante, hizo lo que tenía que hacer, pero la realización presupuestalmente fue del orden federal. Aquí incluso entonces, yo veo que el gobierno del Estado es importante que el gobernador, es notable que un gobernador del Estado se ponga al frente del problema, hable de obras que en estricto sentido corresponderían al gobierno federal, pero que, entiendo, está en el ámbito de su capacidad. ¿Por qué? Porque el gobernador es el responsable político del Estado y el problema del agua, querámoslo o no, en la medida en que se agrava se convierte en un problema político. Claro. Él está a la vista tomando decisiones, tratando de incentivar al gobierno federal y tratando de buscar las soluciones aquí. Nada más un dato. En el 2014, la Comisión Nacional del Agua tenía un presupuesto de 75,000 millones de pesos. Para el 2022 tuvo 36,000 millones, una disminución de casi de la mitad o superior a la mitad. Ha ido incrementándose en el 23 y 24, ya subió el presupuesto. Eso, yo creo que ese es un dato importante que tiene que ver con la manera en la que el gobierno del Estado hoy día se está planteando atender a la capital del Estado. La disminución de la atención federal. Qué bueno que el gobernador ha dicho que tiene el apoyo del gobierno federal, de la administración siguiente, y que el propio alcalde lo ha mencionado para el caso en general de Hermosillo y específicamente para la planta desaladora que está prevista para Bahía Aquino, ¿no? Es decir, como me pedías que comentara... Para cerramos la de Aquino, ¿tú ves procedente la de Aquino? A mí me parece muy interesante el proyecto de Quino. Yo me puse a sacar datos de Quino y me encuentro con lo siguiente. En Bahía Quino hay aproximadamente 4,000 usuarios de agua en el poblado, incluyendo Quino Nuevo y Quino Viejo, 4,000 usuarios. Cada año se incrementa el número de usuarios en Bahía Quino en 70. Hay 70 nuevos usuarios cada año, lo que implica estar incrementando la capacidad de la infraestructura que hoy día tiene. Hoy hay un pozo que surte aproximadamente 50 litros por segundo. La velocidad con la que se incrementan los usuarios del agua en Bahía Quino, sumando las dos localidades, implicaría incrementar aproximadamente en 1 litro, 1.2 litros anuales el suministro. Eso en las condiciones actuales, pero además hoy mismo hay una demanda pico que se incrementa notablemente en el verano y de manera más acusada en las fechas en las cuales concurre una cantidad importante de gente a Bahía Quino. En ese sentido, a mí me parece que este proyecto, que por una parte implica una planta desaladora de aproximadamente 40 litros por segundo. Ese es el proyecto. Estuve platicando yo con alguna gente del área técnica de agua de Hermosillo. Aproximadamente se pensaría, en una planta de unos 40 litros por segundo. Permitiría que hoy día, que inversiones que hoy día están esperando, hay inversiones en desarrollos turísticos de distinto tamaño, de distinta envergadura, que están esperando, que no reciben autorización para construir porque no tienen el volumen suficiente, pero ya están, digamos, en una lista de espera. A mí me parece de lo más significativo que el gobierno del Estado, el gobierno federal y el municipio integren esfuerzos para poder experimentar con mucha certidumbre, porque se trata de una planta de desaladora de agua de mar con una capacidad de aproximadamente 40 litros por segundo, que casi duplicarían la existencia del volumen actual. A mí me parece viable desde el punto de vista financiero. Son, dice el ayuntamiento, 110 millones de metros cúbicos, 110 millones de pesos para la inversión en ese sentido, ¿no? Te agradezco mucho. Vamos a seguir, por supuesto, consultándote, y era una primera aproximación. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Muy interesante lo que dice, y totalmente. Primero, las presas arriba, no se les vaya a ocurrir cancelar la presa y empezar a hacer, porque ahí sí, aguas. No los creo. Bueno, tomando en cuenta también si tendría que supervisar al gobernador y no vaya a pasar lo que ocurrió en el centro de Hermosillo, en donde hasta ya alguien... No sé si se les va a dejar lo que está pasando en el centro de Hermosillo con la calle en la Obregón. Están haciendo
el cemento más grande lo hicieron que las banquetas. Un cochinero de trabajo. Ahí están otra vez haciendo, híjola, de veras. Por eso, cuando creemos que lo hemos visto todo, una noticia satura a la otra.